Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída. Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída. Buenos días, mis queridos amigos. De nuevo una semana más con todos vosotros en este espacio tan peculiar, al menos para mí. Digo lo de peculiar porque recibo comentarios o respuestas absolutamente inesperadas. Yo, por cuestiones generacionales, la comunicación, pues hasta no hace mucho la entendía, la comprendía por otros cauces, quizá más directos. Las nuevas tecnologías empezaron en su momento a sorprenderme, y a día de hoy no dejan de sorprenderme, porque cuando uno se expone o hace un ejercicio de transmisión o de comunicación como este, pues efectivamente uno adquiere la conciencia, o va adquiriendo la conciencia de hasta dónde pueden llegar sus palabras, en la medida que obtiene respuestas, y eso es lo que me ocurre a mí. Y digo que es curioso y sorprendente, al menos para mí, el ver cómo esta iniciativa, pues es motivo de respuestas, lo cual, aparte de sorprenderme, lógicamente me agrada y me estimula a continuar. Esta semana quiero tocar un tema, quiero compartiros un tema que a mí me tiene ciertamente preocupado, y es el papel, la importancia que la mentira, efectivamente, juega o está jugando en nuestros días. La importancia que puede tener de cara a nuestro presente y también a nuestro futuro, que la sociedad en general siga siendo, entre comillas, tolerante o condescendiente con el hábito, la práctica de la mentira. Esto nace a raíz de un comentario o de un artículo publicado en la semana anterior en un prestigioso periódico, concretamente The Economist. Este periódico sacaba entre sus páginas un informe argumentado, lógicamente, pero cuya conclusión realmente era preocupante. Y su conclusión, o el titular de ese artículo, es que España dejaba de ser, a juicio de este medio, una democracia plena. En el argumento, en el artículo, si lo leen, pues verán los razones, los motivos, los argumentos que justifican esta clasificación. Más allá de eso, el propio titular ya nos debería hacer replantearnos algunas cosas. Que según un medio
el que sea, España haya dejado de ser o de representar una democracia plena, significa que ya no somos lo que antes éramos. O sea, se debe de interpretar así. Antes sí lo éramos y ahora ya no lo somos. ¿Qué ha pasado? Ya os digo que en ese argumento, en ese artículo, hay razones. El autor explica las razones por las cuales se llega a este informe. Pero, dándole vueltas a la cabeza, yo pienso que al margen o en paralelo a esos argumentos que cita el artículo, yo veo una componente grande y grave que tiene que ver con la mentira. En términos generales. Y yo pregunto, ¿por qué no le permitimos mentir a los profesionales? Por ejemplo, ¿permitiríamos a un piloto que nos llevase caprichosamente a otro destino en base a sus preferencias o a sus deseos? O a un cirujano que actuara con nuestro cuerpo sin ningún rigor médico y, por supuesto, saltándose a las bravas su juramento hipocrático. O algo más cercano, a un conductor o a un taxista que nos llevara a una localidad distinta para la que le hemos encargado el trayecto. O más cercano aún, a un mecánico que nos engañase en la sustitución de una pieza y nos pusiera otra peor de la que tenía nuestro vehículo cuando se lo llevamos. O a un profesor que enseñara a nuestros hijos, en vez de los hábitos imprescindibles y necesarios para el éxito del estudio, otros conceptos, otras facetas que fueran incompatibles con la etapa anterior. ¿Y qué ocurriría si nuestro panadero nos vendiera intencionadamente pan adulterado? ¿Y si un agente de la autoridad en los que tanto confiamos nos diera una indicación intencionadamente peligrosa? ¿O cuál sería nuestra respuesta si nuestro abogado, al que le hemos pagado sus honorarios, directa y voluntariamente, diera los argumentos para que en sentencia firme nos condenara a nosotros, que somos en teoría sus clientes? O si el constructor que nos ha hecho la vivienda y que al que le hemos pagado un capital, nos hemos metido en préstamos hipotecarios o ahorros de toda la vida, y ahora resulta que el constructor nos ha construido algo de mala calidad, las memorias de calidades no son las establecidas, no reúne los certificados de calidad y homologación. Podríamos seguir con los ejemplos.
Por ejemplo, ¿qué cuerpo se nos quedaría si después de una confesión para los religiosos se enterasen que el cura es un cura, que el ministro de la iglesia es falso? Y así podríamos seguir tocando profesionales a los que no les permitiríamos actuar de esta manera para con nosotros y nuestros intereses. A veces porque veríamos peligrar nuestra salud, otras nuestra integridad, otras nuestra inteligencia, otras nuestra economía, y en casi todos los casos, y lo que es más importante, nuestra traicionada confianza y quizá también nuestra dignidad. Entonces yo me preguntaba, si esto es así, si realmente todos, ante estos casos y otros muchísimos, tenemos respuestas, yo lo que me pregunto, ¿por qué permitimos una y otra vez, y así con el paso de los meses y de los años, las mentiras a las que nos someten voluntaria e intencionadamente la mayoría o muchos de los políticos, de esta casta política? A mí se me ocurren muchas razones, o razones que sería bueno estudiarlas. Esto los psicólogos y los expertos podrían aportar mucha luz al respecto, y seguro que en muchos de sus trabajos podríamos aprender, efectivamente, conocer el por qué somos tan transigentes frente a ese poder que no hoy ni ayer, sino desde mucho tiempo sabemos que nos engañan, sabemos que nos mienten y lo permitimos. Cuando va en juego nuestra calidad de vida, cuando va en juego nuestra estabilidad económica, cuando lo que está en juego es nuestra integridad moral, ¿será por miedo? ¿Por complicidad? ¿Por complacencia? ¿Por interés? ¿Acaso por complejo? ¿Por necesidad? ¿Por indiferencia? ¿Por oportunidad? ¿O por la suma de todo esto? Y quizá por algunas razones más ocultas. Lo cierto y verdad es que a veces pareciéramos conejillos de indias o dóciles masas a las que es muy fácil conducir a terrenos, a espacios, a situaciones que seguramente no son las que como ciudadanos hayamos pedido. Si yo, cuando detecto una mentira en cualquier profesional al que le pago por sus honorarios, por sus merecidos honorarios, yo le exijo la verdad. Yo a mi médico le exijo la verdad. Al responsable de mi vuelo, cuando vuelo, le exijo la profesionalidad.
A las fuerzas del orden le exijo que me protejan. A la justicia, que me defienda. Y así podríamos seguir. Y quizá, por esa razón, a uno de los más altos y nobles responsabilidades que pueda haber en una democracia, es decir, a los partidos políticos, a la clase política, le exijo sinceridad. Creo que me asiste, o nos asiste, o nos debería de asistir este derecho. Y por consiguiente, todos los políticos deberían tener claro, deberían asumir el riesgo tan gravísimo que deberían correr si insistieran en la descarada mentira. Engañar una vez puede ser, bueno, hay quien diferencia entre la mentira y el error. Quizá la primera vez que se mienta sea un error. La segunda ya concurren otras componentes que hacen que ya no sea un error, que sea algo más grave. Precisamente, y como viene siendo habitual en estas reflexiones, en estas propuestas, siempre me gusta llevarlas, conducirlas desde o de la mano de la poesía. Hoy no puede ser un día distinto, una ocasión distinta. Y también hoy os quiero compartir un nuevo poema. Los que me conocen, los que han asistido a alguno de las presentaciones de alguno de mis libros, saben que cuando surge la ocasión de recitar un poema, de declamar un poema, de los contenidos en esa obra que se presenta, pues yo lo digo y lo reconozco sin ningún tipo de pudor. Digo, no recuerdo, no seré capaz de recitar de memoria ninguno de mis poemas. Esa es la verdad. Es cierto, no recuerdo, no podría recitar de memoria ninguno de mis poemas. Bueno, es así, pero es que además, si pudiera, tampoco lo haría. A mí me gusta leerlos. Y bueno, me eduqué de esa manera y le cogí esa sensación de enfrentarme al papel y a las letras. Mañanas soñados de ilusión. Se agranda el silencio de duda de los momentos, haciéndose eternos en la angostura de la tragedia de cualquier verdad confundida por la mentira, vagando en lo inhóspito de la soledad de lo que ayer tuvo alma. El miserable ladrón de ilusiones ajenas medra en su esperpéntico nimbo, también robado, inventando futuros de oros tan falsos como podridos, en la perversión de su alma. Sueña el pérfido con su tribu rendida de nuestros vivientes, de bocas abiertas y manos suplicantes, implorando, maldito seas, el perdón
de la tierra de los hombres. Huye el miserable sin girar la cabeza, altivo en la cruel egolatría de su infinita estupidez, feliz en la negrura de su triste realidad. Cabalga bendecido de bilis y heces, de almas vendidas, de pobres mensajeros de dioses muertos. En su cara no hay vida, en sus horas verdad, ni en sus días paz. Sólo la derrota de quien hizo de la mentira su única, desvergonzada y depravada realidad. No puede quien vive de la mentira soñar con días claros de luz, presentes de vida y mañanas construidos de ilusión. Mis queridos amigos, de nuevo hemos llegado al final de este encuentro semanal que se está convirtiendo, al menos para mí, en algo muy, muy, muy bonito, muy entrañable. Y de nuevo os invito a, pues a suscribiros al canal de vídeos. Aquí podéis ver pues los pasos a seguir. Es muy sencillo, es suscribirse y ya está, y de esa manera recibiréis el vídeo, la nueva propuesta semanal. También os invito a escribirme, si lo deseáis, a mi dirección, al mail pellicer@los4murosdejpellicer.com, el 4 con número. Y lo de siempre, a pesar de las contrariedades, a pesar de las mentiras, a pesar de los pesares, creo que tenemos que seguir creyendo y creando. Mis queridos amigos, seáis muy felices allá donde os encontréis. Bye.